Vivimos tiempos extraños, tiempos donde el mundo entero puede entrar en alarma en cuestión de horas. Pandemias, virus, enfermedades inesperadas. La Biblia advirtió que estas cosas ocurrirían en los últimos tiempos. Y aunque muchos piensan que esto es algo nuevo, la humanidad ya enfrentó pestes en el pasado. Pero ahora, mientras comienza a surgir preocupación alrededor del hantavirus, debemos detenernos un momento y entender realmente qué es, cómo se transmite y qué podemos hacer para protegernos sin caer en el miedo colectivo ni en el alarmismo que muchas veces destruye más que la propia enfermedad. Porque nuestra fe no puede estar fundamentada en el temor, sino en Jesucristo. Sea verdad, sea exageración o simplemente otra alarma mundial, lo cierto es que vivimos tiempos proféticos y todas estas cosas nos recuerdan que el regreso del Señor está cada vez más cerca. Y aquí y en este momento es donde debemos analizar todo esto desde el corazón, desde la prevención, pero también desde las Escrituras, porque prepararnos físicamente es importante, pero prepararnos espiritualmente es eterno. Este es el tema de hoy y esto es Alerta 2029. En los últimos días ha comenzado a surgir noticias relacionadas con posibles brotes y alertas sanitarias vinculadas al hantavirus. Incluso algunos cruceros y lugares turísticos han reforzado protocolos de higiene y control sanitario para evitar riesgos de propagación, especialmente en áreas donde pueda existir la presencia de roedores contaminados. Ahora bien, antes de caer en paranoia, debemos entender algo importante. El hantavirus no es un virus nuevo. Existe desde hace décadas y ha sido estudiado precisamente por la medicina moderna. ¿Cómo se contagia? Principalmente por contacto indirecto con roedores infectados, especialmente cuando personas inhalan partículas microscópicas provenientes de orina seca, saliva, excrementos o polvo contaminado. ¿Dónde puede estar presente este hantavirus? Muchos creen que solamente ocurre en bosques lejanos, pero no necesariamente. Incluso ahora, a raíz de todas estas noticias alarmistas que hablan acerca de un crucero donde hubo víctimas por causa del hantavirus, algunas personas pudieran pensar que ahora todos los cruceros están contaminados. Y no es así. El hantavirus puede encontrarse en los siguientes lugares: casas cerradas por mucho tiempo, galpones abandonados, almacenes rurales, sótanos húmedos, cabañas vacacionales, depósitos de basura, graneros, establos, campamentos, zonas agrícolas, lugares con acumulación de madera o de cartón, o yo diría que lugares donde hay acumulación de muchas cosas, depósitos y esas cosas, vehículos abandonados y bodegas mal ventiladas, entre otras cosas más o menos donde podría estar presente. Incluso limpiar el lugar cerrado sin ventilación podría levantar partículas contaminadas. Ahora bien, ¿se contagia de humano a humano? En la mayoría de variedades del hantavirus, no. La transmisión entre humanos es extremadamente rara y limitada en ciertos casos. No es totalmente imposible, pero limitada. Y los casos específicos registrados principalmente en Sudamérica. Por eso las autoridades sanitarias se enfocan más en controlar el contacto con roedores y ambientes contaminados que en cuarentenas masivas entre personas. ¿Cuáles son los síntomas más comunes? Los síntomas iniciales pueden confundirse con una simple gripe. Fiebre, dolor muscular, cansancio extremo, dolor de cabeza, náuseas, mareos. Lo mismo de siempre.
pero si avanza puede provocar graves dificultades respiratorias. Ahora, ¿cuál debe ser la prevención sanitaria ante este tipo de virus? La medicina recomienda ventilar lugares cerrados antes de limpiarlos, usar mascarillas y guantes en zonas sospechosas, evitar barrer excrementos secos directamente, usar desinfectantes o cloro diluido, mantener alimentos sellados, eliminar focos de basura, controlar plaga de roedores y mantener una higiene constante. Y aquí es donde algo comienza a llamar profundamente la atención con esto que está sucediendo. Porque muchos de estos principios de los que estamos hablando ya aparecían de manera sorprendente en textos bíblicos escritos hace miles de años. La Biblia no es un libro médico moderno, pero sí contiene principios de prevención, higiene y prudencia sorprendentemente avanzados para su tiempo. Por ejemplo, Dios ordenaba aislar situaciones potencialmente contaminantes. En Levíticos capítulo 13, versículo 46 dice: todo el tiempo que la llaga estuviese en él será inmundo y habitará solo. También había instrucciones relacionadas con la limpieza profunda. Levíticos capítulo 14, versículo 8. Lavará sus vestidos y afeitará todo su pelo y se lavará con agua. Incluso se inspeccionaban viviendas afectadas por contaminación o plagas. Levíticos capítulo 14, versículo 44 y 45 dice: mandará a derribar la casa, sus piedras, sus maderos y toda la mezcla de la casa. Y aunque muchas personas ven esto como textos solamente como ritos antiguos, también reflejan principios prácticos de prevención sanitaria. En la Biblia se entendía algo fundamental: la protección de la vida requiere responsabilidad colectiva, y eso sigue siendo cierto el día de hoy. Ahora, si hacemos un paralelismo, porque no vamos a estar derribando casas, no vamos a estar abandonando personas por el hecho de que estén contagiados con algún tipo de virus, porque también el Señor nos manda a ayudar a nuestro prójimo. Sin embargo, si hacemos un paralelismo entre la antigüedad y hoy, en la antigüedad las personas no entendían virus ni bacterias como lo entendemos el día de hoy, pero aún así aplicaban medidas prácticas, como por ejemplo aislamiento temporal, limpieza de ropa, ventilación, separación de zonas contaminadas y control comunitario. Hoy hacemos exactamente lo mismo, solo que con herramientas más avanzadas. Usamos desinfectantes, mascarillas, guantes, protocolos médicos, sistemas sanitarios, laboratorio, medicina preventiva, etc. Pero el principio sigue siendo idéntico: proteger la vida sin sembrar el terror. Porque eso sí, hoy en día debemos cuidarnos mucho de eso. Sabemos lo que ocurrió con la pandemia pasada, que a causa de tanto pánico en el mundo trajo incluso problemas económicos. Eso sí, esto es importante decirlo claramente, porque en tiempos económicamente delicados como los que estamos viviendo ahora, el miedo colectivo puede destruir mucho más que la propia pandemia, si es que fuera a ser una pandemia. Debemos actuar con prudencia, no con paranoia. La prevención responsable, escuche bien, protege, y el alarmismo descontrolado destruye. Ahora, lo que Jesús dijo sobre estos tiempos, porque ciertamente estamos hablando de qué es el hantavirus, ya sabemos cómo se contagia, ya sabemos las posibles prevenciones para protegernos de ello, pero también debemos entender que Jesús habló claramente sobre un mundo lleno de tensión e incertidumbre, tal como la estamos viviendo ahora. En Lucas capítulo 21 versículo 11 dice: y habrá grandes terremotos en diferentes lugares, hambres y pestilencias.
En este video no vamos a hablar de los terremotos, ni las guerras, ni esas cosas que también lo anuncian las Escrituras. Vamos a destacar solamente el hecho de que Jesús nos previno de que en los últimos tiempos habría pestilencias. Y ante los eventos de hoy podríamos estar a las puertas precisamente del regreso de nuestro Señor. Por lo tanto, más que alarmarnos por lo que está sucediendo, es gozarnos porque los tiempos describen lo que las Escrituras nos alertó. La palabra pestilencias hace referencia a epidemias, enfermedades y situaciones sanitarias que afectarían regiones enteras. De eso hablaba Jesús en Lucas capítulo 21. Pero hoy hay algo importante. Jesús nunca nos enseñó a vivir aterrados. Al contrario, en Lucas capítulo 21, Lucas capítulo 21, versículo 9 dice: no os alarméis. Esto es impresionante. Jesús advirtió que estas cosas ocurrirían, pero también pidió calma. Además, enseñó prudencia, compasión y responsabilidad hacia los demás. En Mateo capítulo 22, versículo 39 dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En la pandemia pasada, desafortunadamente, nos enseñaron a mantener distanciamiento social. Y es bueno mantenerlo también ahora. Pero el distanciamiento social no significa distanciarnos emocionalmente de las personas. Simplemente es protegernos el uno del otro, sin dejar de ayudarnos mutuamente en lo que se pueda, en las diferentes situaciones en las que pueda desembocar una situación como esta. Eso significa cuidar de los demás, no exponer innecesariamente a otros, no generar caos, no difundir miedo irresponsablemente. Al mismo tiempo, mantener la paz interior, porque debemos confiar en el Señor. El salmista dijo: caerán 5,000 delante de ti, 10,000 a tu diestra, algo así, mas a ti no llegarán. Si depositas tu confianza en el Señor y, por supuesto, pones en práctica todas las medidas que el mismo Señor nos enseña en las Escrituras que acabamos de leer, el riesgo es muy mínimo o nulo. En Juan 14, 27 dice: no se turbe vuestro corazón ni tengan miedo. El mensaje del Nuevo Testamento no es negar la realidad, porque aquí tampoco vamos a caer en la religiosidad, porque orando, pues teniendo fe, por supuesto, creemos que Dios te va a proteger, pero también Dios nos manda a ser prudentes. Es enfrentar la fe o usar la fe con sabiduría, con equilibrio y esperanza. La fe desde una perspectiva equilibrada nos lleva precisamente a confiar en Dios, pero no significa ignorar la realidad. La verdadera fe no es fanatismo, tampoco es negación, es equilibrio. Es comprender que podemos confiar espiritualmente en Dios mientras actuamos responsablemente en lo práctico. Si una casa necesita limpieza y hay algunos elementos contaminados, no se van a ir con oración. Tienes que limpiar. Si debemos prevenir enfermedades, por supuesto lo vamos a hacer manteniendo la higiene y aplicando las herramientas que tanto en la Biblia como en los servicios sanitarios de ahora se nos enseña que debemos hacer. Sí, debemos cuidar a los vulnerables también. Así estaríamos cuidando nosotros a nosotros mismos. Pero, sin vivir dominados por el miedo constante. En la pandemia pasada aprendimos muchas cosas, pero también vimos un pánico generalizado que detuvo literalmente la economía mundial. Y no podemos estar cayendo en estas cosas aún hoy en día, habiendo aprendido de lo que ya pasó. Porque una sociedad guiada únicamente por el temor termina perdiendo la claridad. Y la humanidad, a través de todo esto, puede perder incluso la paz y muchos la fe. La fe bíblica
no elimina la prudencia, la complementa. Y quizá una de las mayores enseñanzas de estos tiempos sea recordar que la vida humana es frágil ciertamente y que tarde o temprano todos estaremos delante de Dios. Por eso debemos cuidar nuestra salud, nuestra mente, nuestro corazón, a nuestro prójimo, pero también nuestra alma. Hoy analizamos un tema delicado, pero necesario. Vimos que el antivirus tiene ciertas características, vimos cómo se transmite, dónde puede contraerse y cuáles son las medidas sanitarias razonables para prevenir riesgos sin caer en el miedo colectivo. También vimos algo sorprendente: muchos principios básicos de prevención ya aparecían reflejados en las escrituras hace miles de años. Y hay muchos más ejemplos, pero por efecto de tiempo no los he traído en este video. Y cuando Jesús habló sobre pestes y tiempos difíciles, también dejó un mensaje profundamente importante: no se alarmen, porque el miedo descontrolado puede destruir más que la propia amenaza, especialmente en un mundo económicamente sensible, donde la desesperación colectiva afecta familia, trabajos, estabilidad emocional y hasta naciones enteras. Debemos actuar con responsabilidad, por amor a nuestro prójimo, prevenir sin exagerar, informar sin manipular y confiar en Dios sin abandonar la prudencia. Porque nuestra esperanza no puede depender de titulares, ni de rumores, ni del miedo. Nuestra fe debe estar fundamentada en Jesucristo. Y aunque estas señales nos recuerdan que vivimos tiempos complejos, también nos recuerdan algo eterno. Debemos estar preparados espiritualmente, porque tarde o temprano estaremos en la presencia del Señor. También sabemos que estas cosas habrían de suceder en los últimos tiempos. Y si estamos correctos en la interpretación de la profecía, entonces debemos mantenernos preparados para ser hallados dignos de estar de pie delante del Señor cuando regrese. Nos vemos en un próximo video. Dios te bendiga.